Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Empezamos con el SP500, que ayer se quedó en el soporte de los 4.469 en el cierre, pero por el día estuvo por debajo y hoy vuelve a caer, sobre todo porque hay una caída bastante fuerte de Apple. Eso está arrastrando un poco al mercado. Mucha volatilidad en la apertura en los mercados americanos. Y bueno, parece que después del inicio negativo, el mercado se empieza a recuperar. Hay algunas acciones que están rebotando, ahora lo veremos. Y el índice pues está empezando también a recuperar un poquito desde esa zona de mínimos. 3 días bastante negativos que llevamos ya en esta semana. El lunes fue festivo, ya sabemos. Pero a partir de ahí, pues un giro brusco en lo que acontecía en los mercados la semana pasada. Una corrección bastante fuerte, incluso por debajo de esa zona de soporte que pensábamos que podía ser importante, pero que como vemos la ha perdido. No quiere decir que vaya a caer mucho más, evidentemente, pues a veces se estira un poco el chicle más de la cuenta, en este caso pues con la excusa posiblemente de Apple, ¿no? Seguramente habrá sido alguna presentación de resultados o alguna noticia que no ha sentado bien en el mercado porque ha dejado un hueco bastante grande en la cotización. Pero bueno, en principio, pues como digo, no creo que nos vayamos muy lejos de esta zona y lo más probable es que rebotemos otra vez hacia la zona de 4.520 o incluso un poco más arriba de esos niveles. Lo que sí que no vamos a salir al alza en lo que queda de mes, yo creo, excepto igual la última semana que ya empiece a estar un poquito mejor, porque tenemos que consolidar mucho toda esta zona. Daros cuenta que llevamos subiendo mucho tiempo. Bueno, llevamos subiendo más de un año, realmente. Bueno, más de un año no, pero casi un año desde que marcó los mínimos. Y sobre todo esta última parte del año, desde estas fechas de por aquí, desde mayo de este año, la subida ha sido bastante fuerte. Ha habido acciones importantes que han subido un 30 o un 40% desde mayo hasta ahora. Entonces es normal que ahora se tome su respiro el mercado, se tome su consolidación y que consuma tiempo, porque tiene que consolidar toda esta subida que ha tenido aquí, ¿no? Y bueno, pues estamos en ese proceso. Estos procesos son un poco aburridos porque al final el mercado se te queda estancado en esta zona, un día sube, otro día baja, no termina de volver a tener tendencia, pero al final son necesarios para que la tendencia sea sana, porque si subiésemos indefinidamente, evidentemente llegaríamos a un punto en el que vendría un crack, ¿no? Entonces es mejor consolidar poco a poco niveles, tirarse 2 meses en esta zona y después arrancar de nuevo, intentar marcar máximos. Este es el SP500, en el caso del DAX alemán también está cayendo, durante la mañana ha ido en positivo, pero como vemos, pues al final cuando ha abierto Estados Unidos sigue estando en negativo ahora mismo. Y el Dow Jones pues sí que está en positivo, como no ponderan tanto las empresas del SP500, que es un índice un poco diferente en su composición, en sectores, quiero decir, ahí tiene sectores diferentes, no tiene tanto peso las tecnológicas, pues en este caso el Dow Jones es capaz de desmarcarse y subir. Vamos a repasar ahora las acciones, luego Bitcoin y luego el resto de activos que solemos repasar. Como veis, Amazon está subiendo después de haber abierto en negativo, bastante en negativo, es decir, la apertura venía un poco contagiada por lo que ocurría con Apple y sin embargo ahora pues ya estamos en positivo en Amazon, ¿no? En el caso de Apple, que es la que yo creo que ha contagiado un poco a todo el mercado, venía cayendo ya muy fuerte ayer y hoy ha abierto con un hueco a la baja muy importante que le ha llevado casi a los mínimos de las últimas semanas, ¿no? Y a partir de ahí también está recuperando algo, pero aún así está en negativo y con todavía un hueco bastante grande por rellenar en el gráfico. Así que posiblemente una de las culpables del mal comportamiento del mercado en el día de hoy sea Apple. En el caso de Intel está subiendo y rompiendo la resistencia. Ya decíamos ayer que de no ser porque el mercado estaba negativo, que pensábamos que que Intel, perdón, podía subir y de hecho está subiendo aún con el mercado en negativo, así que corrobora eso, que el gráfico estaba bien o que pintaba bastante bien. Tesla, en cambio, no parece tener mucha fuerza. Ha abierto también a la baja, ha intentado recuperar un poquito, pero como vemos no se desmarca mucho de los mínimos de la sesión y podíamos tener caídas en el corto plazo. AMD también se mantiene por debajo de la línea bajista y de momento hasta que no supere esa línea no podemos pensar en mayores subidas. Y de hecho el gráfico no tiene tan buena pinta como otros. Alibaba también sorprendente descenso porque era de las que tenía mejor pinta y sin embargo ha abierto con un hueco a la baja. Es posible que también tengamos resultados de por medio para que ocurra este comportamiento. Y bueno, se está acercando otra vez a los mínimos que ha tenido recientemente y en esa zona debería buscar un soporte para volver a hacer un suelo y volver a rebotar.
Globant de nuevo vuelve a ir hacia arriba después de haber abierto en negativo en el día de hoy también. Es otra que se ha visto perjudicada por esa apertura un tanto nerviosa de los mercados americanos, pero que bueno, cuando ha pasado un par de horas de sesión, pues ya vemos cómo está recuperando y vuelve a ir a los precios que estaba ayer. Airbnb, comportamiento también positivo dentro de lo que cabe, porque ha abierto también bajando, pero a estas horas de la sesión vuelve a recuperar y prácticamente casi se pone en positivo de nuevo, ¿no? Así que buen comportamiento de Airbnb, que tenía un hueco muy grande hace 3 días y que de momento pues se mantiene por encima de ese hueco y ha cerrado solamente parcialmente con la vela de hoy esa apertura en hueco, ¿no? Didi, corrigiendo en el día de hoy, se deja un poco arrastrar también por el sentimiento del mercado, pero es una corrección leve para todo lo que ha subido en las últimas jornadas. Está consolidando un poco esa zona y posiblemente vaya otra vez hacia la zona de 430 en las próximas jornadas, porque el mercado, la verdad es que desde estos niveles tiene muy poco potencial para seguir bajando y tiene más bien potencial para recuperar. En el caso de Google, como veis, se mantiene muy cerquita de los máximos históricos. Google y Amazon se están comportando bastante bien en estas últimas semanas. Con la corrección que hemos tenido en los mercados, si nos lo dicen, no se nota en Google y Amazon. Si nos dicen que el mercado está corrigiendo y solo nos ponen los gráficos de Google y Amazon, diríamos que no, que el mercado no está corrigiendo, así que son otras las que están cayendo en realidad. NIO cayendo bastante y dejando hueco. Ya decíamos que tenía un comportamiento deficiente porque el gráfico era muy similar a otras que sí que habían tenido un buen comportamiento. Tesla también había tenido un buen comportamiento, que es del mismo sector, y aún así NIO no rebotaba y de hecho está cayendo y se está yendo por debajo de los mínimos anteriores si no tenemos en cuenta esta mecha que tuvo aquí, que bueno, las mechas ya sabéis que no tienen demasiada importancia, con lo cual la vela de hoy sí que nos está yendo por debajo de los mínimos anteriores, lo cual es bastante negativo. Nvidia ayer iniciaba una corrección, hoy cae un poquito más, aunque ahora está recuperando desde el precio de la apertura, pero aún así en negativo con el día anterior y nos ha dejado un pequeño hueco. Volkswagen sigue cayendo, muy castigada, tremendo gráfico, si lo echamos para atrás todavía es peor, porque lo vemos así en el corto plazo, pero si lo vemos así más en largo plazo, es tremendo el precio al que está Volkswagen. Bueno, está a niveles increíblemente bajos. Vamos a poner un poquito más largo, a ver si me deja poner semanal. Ahí está, fijaros, o sea, está a niveles que veíamos en el año 2000, esto no sé si es 2015 o 2014. Creo recordar que esta caída de aquí era cuando hubo algún problema con las emisiones de los coches diésel, que hubo algún lío en Volkswagen. Creo que es esto, creo que es esta zona de aquí, no estoy muy seguro. Creo recordar que sí. Y bueno, fijaros que estamos prácticamente a esos niveles, o sea, es tremendo, ¿no? Tremendo la caída que tiene Volkswagen en estos últimos meses, años, ¿no? Y bueno, de momento no parece que vaya a sacar cabeza de ahí, ¿no? Puede haber algún rebote en el corto plazo, pero lo que es la tendencia bajista parece que todavía va a durar un tiempo. Y por último, MicroStrategy, que como veis está prácticamente en la misma zona de estos últimos días. Ha hecho un amago de caer, pero no pierde ese soporte de los 349. Es lo que nos hace pensar que Bitcoin está infravalorado. Bitcoin está por debajo de este mínimo que tiene aquí MicroStrategy. Sin embargo, MicroStrategy aguanta ahí. Y ya sabéis que MicroStrategy es una manera indirecta de comprar Bitcoin para los institucionales que no pueden acceder directamente a comprar Bitcoin al contado, ¿no? Mientras no haya ETFs, pues la gente utiliza MicroStrategy y bueno, si no lo dejan caer de ahí por algo será, ¿no? Y pensamos que eso es positivo para Bitcoin, aunque ahora mismo esté por debajo de los niveles que debería estar. En el caso de Bitcoin, como decimos, tenemos este gráfico que está por debajo de los niveles que debería estar. Deberíamos estar en esa zona de 2450 aproximadamente para estar a la altura de lo que está MicroStrategy, pero de momento estamos por abajo, estamos intentando reaccionar, estamos intentando pasar el bache, este bache de descenso de las bolsas que no nos está dejando rebotar de momento, pero bueno, lo estamos salvando de momento bastante bien, no ha provocado caídas. Daros cuenta que la bolsa, si tomamos estas últimas 3 velas, la bolsa ha sido muy negativa, como vemos aquí en el SP500, y sin embargo Bitcoin pues está aguantando el tipo bastante bien en esa zona, sin perder el soporte que más o menos es esa zona entre 25.300, 25.800,
Y bueno, estamos intentando incluso rebotar, como veis, en el día de hoy. Ayer también lo intentamos en algunos momentos, pero de momento pues le está costando mucho. Y este mes es que, como decíamos, va a ser un poquito complicado, no solo para Bitcoin, para todos los mercados, porque parece que no hay mucho incentivo para que el mercado suba, ¿no? A partir de finales de este mes posiblemente sí que empiecen a haber más incentivos, no solo para el mercado de criptomonedas, para el mercado tradicional también. Empezaremos a ver previsiones de cuándo se van a bajar los tipos de interés, cuándo va a haber inyección económica. Creo que se empezará a asumir que la inflación ya está en el nivel más bajo que pueden mandarla, no creo que puedan controlarla más. Y bueno, todo eso pues empezará a cambiar un poco la perspectiva del mercado en el medio largo plazo. Y ya sabéis que todo lo que cambia la perspectiva, todo lo que va a ocurrir dentro de 9 meses empieza a descontarse ya en los precios, ¿no? Entonces se debería empezar a descontar ya. Tened en cuenta también el halving, ya queda muy poquito para el halving. También queda muy poco para que se apruebe un ETF al contado de Bitcoin. No sabemos cuándo, pero sabemos que ya no queda mucho, queda incluso menos que para el halving, porque si el halving es para abril o mayo, los ETFs de Bitcoin para marzo ya tendrían que estar aprobados, si no es antes en esa fecha, en marzo, con lo cual queda muy poquito en realidad para que veamos cosas muy positivas en el mercado de criptomonedas, y creo que también para el mercado tradicional lo que viene en el horizonte es positivo, ¿no? Volvemos a los mercados tradicionales con el petróleo, que sigue fuerte, como veis, aguantando en la parte alta. Yo creo que tiene que corregir, pero todavía no descarto un pico un poco más arriba que llegue hacia la zona del 91,50 antes de la corrección. Cuando corrija creo que se irá por debajo de 87,47, aunque ese nivel es muy importante de soporte, pero ya sabéis que siempre pues, se busca romper stops, y si quieres romper stops tienes que irte un poco por debajo de 87,47, evidentemente, que puede ser esta zona que estamos comentando de por aquí, este máximo que tenemos en 85,82 aproximadamente, o incluso pues estos cierres que tenemos por aquí en 84,73. Esos niveles podrían ser niveles objetivos de la siguiente corrección, y a partir de ahí posiblemente otro repunte nuevamente, ¿no? Esto nos quiere decir que la energía sigue cara y que la inflación evidentemente está lejos de ser controlada, aunque nos quieran vender lo contrario. El oro sigue su descenso hacia la zona de 1891, ese es el soporte, pero lo podría perder. Si lo pierde iremos más abajo, 1862 como mínimo. No termina de tener fuerza el oro, así como la plata sí demostró un movimiento alcista importante, pero también se está desinflando y está perdiendo todo. Es decir, mostró más fortaleza que el oro en el momento de que hubo que subir, pero en el momento que hay que bajar también está mostrando más debilidad que el oro y está volviendo a los niveles origen desde donde empezó esa subida, igual que el oro al final. Entonces va a llegar seguramente a los 22,30 y el oro va a llegar a los 1891, que al final es llegar al mismo sitio desde donde habías empezado, solo que la plata ha hecho un buen recorrido al alza y el oro prácticamente no se ha movido, ¿no? Ha subido muy poquito y también está cayendo muy poquito. Así que bueno, es un poco diferentes volatilidades para hacer lo mismo, ¿no? El platino lo tenemos cayendo hacia la línea roja, justo prácticamente el mínimo del día de hoy ha sido esa línea roja, con lo cual pues estamos viendo que eso hace de soporte. Ya decíamos ayer que podía llegar a esos niveles y a partir de ahí sí que podría empezar a rebotar. No vemos mucha más potencial caída en el platino en este caso. Y vamos con las divisas. Dólar australiano contra dólar estadounidense sigue estando también flojo. Bueno, sigue estando fuerte el dólar estadounidense y por eso se mantiene el dólar australiano en esa zona de mínimos. Desde ahí debería empezar a subir, pero para eso tiene que empezar a romper resistencias. Sobre todo este nivel que nos ha dejado aquí, que vamos a marcarlo con una línea horizontal para que nos quede claro qué nivel es. Son los 0,64022. Ese nivel es el primero que tenemos que superar y si superamos ese nivel es muy probable que vayamos a la zona de 0,6486. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Como veis estamos en zona de resistencias, zona donde se podría empezar a pensar en abrir una posición en corto. No ha roto claramente, como veis, ha intentado romper la línea roja, no se ha situado claramente por debajo, sigue ahora mismo por encima, pero seguramente está muy cerca de hacer un descenso, ir hacia la línea morada y perder esa línea morada, con lo cual este punto no es un mal punto para tomar una posición en corto. Está cerca de los máximos anteriores, el stop lo puedes poner muy cerquita, justo encima de la vela anterior, con lo cual tienes posibilidades de tener una operación en un buen punto de entrada. No es consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente.
El euro contra la libra, como veis, tiene esa subida después de haber roto esta línea de tendencia bajista, pero en este momento no tiene un gráfico muy claro para tomar ninguna decisión, con lo cual, una vez que has aprovechado este movimiento, lo más lógico es salirte de ahí y esperar a que el gráfico nos dé alguna pista adicional. El euro contra el dólar ha perdido la línea de tendencia que tenía, esa línea morada, donde se estaba apoyando y parecía que se podía producir un rebote. No ha sido así, pero no ha perdido el mínimo relativo anterior, que es la zona de 1,0634,2. Y mientras no pierda ese mínimo, podemos decir que el gráfico sigue siendo alcista, a pesar de haber perdido esa línea de tendencia. Y por último nos quedan los gráficos de la libra. Libra contra el dólar está en esa especie de cuña bajista. Ayer decíamos que esta zona en la que estaba es una zona de compra en teoría, es una línea de compra. Cayó por debajo, o sea que aquí había que haber intentado evidentemente una entrada. En el momento que ves que rompe, pues aquí tienes que tener un stop, te saca. Y ahora otra vez está en la zona que para mí sigue siendo una zona interesante de compra y que nos puede proporcionar un rebote importante en las próximas jornadas. Y por último, la libra contra el yen, que bueno, decíamos ayer, tiene un gráfico que de momento hay que dejar que evolucione porque no está muy claro este gráfico, hacia dónde se va a ir, un movimiento bastante errático, sin una tendencia clara, y hasta que no veamos una línea de tendencia que nos pueda dar alguna pista de hacia dónde puede moverse el mercado, pues es mejor dejarlo que evolucione. Y bueno, ya tenemos otros en los que tenemos las cosas más claras, hay que dejarlo que este gráfico también nos vaya diciendo cosas, ¿no? Así que nada, de momento eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!